Bueno, ya está grabando. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por continuar conectándose al ciclo Hablemos de Ciencia del Departamento de Ciencias Biológicas. Hoy nos toca conocer las investigaciones o las líneas de investigación que realiza el Laboratorio de Biofísico-Química. Quien va a estar presentando es Daniel Pelufo. Él es el responsable del Laboratorio de Biofísico-Química, es grado 5 del CENUR, del Departamento de Ciencias Biológicas. Ya muchos de ustedes tal vez ya lo conocen, han trabajado con él o han tenido clase con él, pero tal vez datos que no saben acerca de Daniel es que la R es por Rubén, aunque está en discusión, dependiendo del lado en el que estemos del Río de la Plata, si se pronuncia Rubén o Rubén. Es fanático de Cerro, pero a muerte. Tiene 4 nietos, o sea, es un abuelo muy orgulloso de sus 4 nietos. Y si alguna vez estuvieron por su oficina, es capaz, por su memoria prodigiosa, de contarles las anécdotas de cada uno de sus adornos, y si no han estado, los invito a que pasen a visitarlo algún día, que son geniales cada una de ellas. Bueno, sin más preámbulos, los dejo entonces con esta presentación. El título es Transportadores de aminoácidos catiónicos, CATS, y su modulación por óxido nítrico, cuando los gatos dicen no. Gracias, Daniel, por participar. Bien, muchas gracias, María José, por la presentación. Les voy a contar la historia de esto, ¿no? Básicamente algo que empezó hace unos 15 años, ¿sí? Allá en mi laboratorio de la Escuela de Medicina de New Jersey, ¿sí? Y es, como el título lo dice, ¿sí? Acerca de estos transportadores de aminoácidos catiónicos y su modulación por óxido nítrico. Ahora bien, hay varios grupos de proteínas, varias familias que se llaman sistemas, ¿sí? Que transportan aminoácidos catiónicos y que difieren en general en cuanto a su mayor o menor afinidad por aminoácidos catiónicos con respecto a aminoácidos neutros, y difieren en cuanto a si el transporte depende de sodio o no. Los transportadores de los que les voy a hablar hoy son los que pertenecen al sistema I+, o Y+, ¿sí? Que son altamente selectivos por los enantiómeros L de los aminoácidos catiónicos, y su actividad de transporte es independiente de sodio, ¿sí? Bien, gracias, Silvestre. Estos transportadores del sistema Y+, básicamente son 5 isoformas, ¿sí? 4 de ellas, el CAT1, CAT2b, CAT3 y CAT4, tienen una alta afinidad aparente, en el orden de 80 a 250 micromolar. ¿Afinidad aparente para qué? Afinidad aparente para los aminoácidos catiónicos que transporta, ¿verdad? A través de la membrana. Y tiene un miembro, un componente, ¿sí? Una de las isoformas, que es el único, de baja afinidad aparente, en el orden milimolar, va entre 5 y 15 milimolar, que es la isoforma CAT2A. Bien, y estas proteínas son proteínas integrales de membrana que cruzan la membrana entre 12 y 14 veces, ¿sí? Tienen entre 12 y 14 fragmentos transmembrana. Son proteínas altamente glicosiladas, lo cual ha dificultado por décadas el desarrollo de anticuerpos específicos, ¿sí? Dado que ese árbol de carbohidratos que tienen afuera impide un poco el reconocimiento de la parte proteica, ¿verdad? Y que tienen peso molecular entre 65 y 72 kilos de alto. Bien, ¿qué es lo que hacen estos transportadores? Transportan aminoácidos que, justamente como tienen una carga neta, no cruzan la membrana biológica por difusión simple, ¿verdad? Como los estudiantes que estén presentes saben, ¿sí? Más allá de todos los investigadores, una sustancia con carga, los iones,
¿sí? O sustancias con carga, no cruzan la membrana biológica si no tienen un sistema que los transporte de un lado a otro, o si no, o tienen una proteína canal que se abre y permite el pasaje de esas sustancias con carga. Entonces, ¿qué pasa? Aminoácidos catiónicos como la lisina y la histidina son aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos aminoácidos no son producidos por las células de nuestro organismo. Deben ser incorporados de la dieta, ¿sí? Entran en la digestión, son absorbidos en el intestino, pasan al torrente circulatorio y para entrar a las células necesitan de un sistema de transporte, si no, no entran, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos catiónicos esenciales necesitan sí o sí de los CATs para entrar a las células a producir todos los efectos sí, que tienen en la bioquímica celular. Pero hay otro aminoácido que un poco es el centro de todo esto, ¿no? Que es la L-arginina, ¿verdad? Todos estos aminoácidos, a pesar de que no se muestra acá, tienen una carga neta, una carga positiva distal en el grupo amino que está más alejado, ¿sí? De la unión peptídica, de lo que sería la unión carboxamida, ¿verdad? Ese COOH, NH2. Bien, los grupos más alejados amínicos tienen una carga neta positiva y la arginina no es esencial, es un aminoácido que se considera semiesencial porque hay ciertos tejidos de nuestro organismo que lo sintetizan. Pero ¿qué pasa? En condiciones de alta demanda, ¿sí? Como puede ser el crecimiento fisiológico, ¿no? De un niño, o como puede ser estados catabólicos, ¿sí? Como situaciones de estrés, como quemaduras graves, como cáncer, ¿sí? En esos casos, la producción endógena de arginina no alcanza y la arginina también se vuelve un aminoácido esencial, ¿sí? Entonces, centrándonos un poco en la arginina, ¿sí? La arginina, una vez que entra, espero que vean el cursor, una vez que entra a la célula, reacciona con la arginasa, se forma urea, entra el ciclo de la urea, se forma ornitina. La ornitina, a través de la enzima ornitina de carboxilasa, participa en la síntesis de poliaminas, y también en presencia de ornitina aminotransferasa, termina participando en la síntesis de aminoácidos, de otros aminoácidos que no son esenciales, como el glutamato y la prolina, ¿sí? Es decir, la arginina tiene una gran importancia metabólica, es precursor de una cantidad de sustancias intracelulares, pero me interesa un poquito ir para este lado acá izquierdo, ¿sí? La arginina es también fundamental para la producción de óxido nítrico, ¿sí? Este gas diatómico, NO. La enzima que se encarga de la producción de óxido nítrico es la NOS, o sea, la sintasa de óxido nítrico. La sintasa de óxido nítrico, en presencia de L-arginina y de una cantidad de cofactores, ¿sí? Como es el NADPH, en presencia de oxígeno molecular, cofactores como flavin mononucleótido, flavin adenina dinucleótido, tetrahidrobiopterina, ¿sí? Y en algunas de las isoformas, ¿sí? Que se llaman constitutivas, necesitan de un complejo calcio-calmodulina también para funcionar, terminan produciendo óxido nítrico, ¿sí? Que es el vasodilatador más potente conocido hasta la fecha, ¿sí? Es la sustancia que se encarga de relajar los vasos en el endotelio, ¿sí? Lo cual está obviamente directamente relacionado con el flujo de sangre, y produce citrulina como el otro subproducto, ¿sí? O sea que sería la sintasa más arginina en presencia de todos estos cofactores, óxido nítrico más citrulina. Bien, como decíamos, estas son las isoformas que componen el sistema White+, pero hoy nos vamos a centrar en la isoforma de baja afinidad, ¿sí? El CAT2A, la única de ellas, ¿sí? De todos los sistemas, la única que tiene baja afinidad aparente, ¿sí? Este CAT2A se encuentra en hígado en grandes cantidades, también se encuentra en músculo esquelético, se encuentra en piel, se encuentra en estómago, se encuentra en ovario, y bueno, acá un poco empieza la historia, ¿verdad? Por allá por el 2005 yo descubrí, haciendo experimentos de electrofisiología, descubrí unas corrientes, ¿sí? Que dependían de la presencia extracelular de L-arginina en miocitos cardíacos, ¿sí? En miocitos cardíacos
de corazón, miocitos ventriculares de corazón de rata. Ahí lo que tiene en la parte de abajo, ¿sí? Esto es un miocito cardíaco, acá hay otro, ¿sí? Acá hay uno muerto empezando a morir. Estos son células de músculo cardíaco, células de miocardio, y lo que se ve acá es la sombra de un electrodo de vidrio, ¿sí? Un electrodo de plata, cloruro de plata, tiene un electrodo metálico, pero ese electrodo tiene un tip de tamaño microscópico, tiene una solución que es fisiológica adentro, y en estos experimentos de electrofisiología lo que se hace es romper muy sutilmente la membrana celular de manera que se establece un control eléctrico y bioquímico de estas células excitables como son las células del miocardio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno mide una línea de base, ¿sí? Y agrega después arginina al medio extracelular, se ve esta deflexión hacia abajo, ¿sí? Que para los que trabajamos con electrofisiología, esa deflexión significa que hay cargas positivas entrando a la célula, ¿sí? O podrían ser cargas negativas que salen también, pero no se lo quiero complicar. En este caso es la arginina que está entrando a la célula, ¿sí? Y entonces estas corrientes uno las mide a distintas concentraciones de arginina y a distintos voltajes, de manera de que se obtiene una caracterización en donde el Km, ¿sí? La concentración de sustrato que produce la mitad de la corriente máxima, es una función del voltaje, ¿sí? Y acá vemos que a voltajes negativos el Km es mínimo, ¿sí? Y después crece rápidamente a voltajes positivos, a potenciales de membrana positivos. Acá está señalado lo que sería el K05 cero, es decir, en ausencia de potencial de membrana, y da alrededor de 11 milimolar, ¿sí? Ese sería el Km que uno mide en un tubo de ensayo, donde no hay un gradiente de potencial electroquímico, donde no hay un potencial eléctrico de membrana, ¿verdad? Y bueno, la corriente máxima tiene una respuesta totalmente inversa, es decir, es máxima a voltajes más negativos y se hace mínima a medida que los voltajes se vuelven más positivos. Y voltaje, en este caso, es sinónimo de potencial de membrana, porque nosotros manejamos el voltaje en los experimentos, pero estamos simulando las condiciones de potencial de membrana. Es bastante claro que para una sustancia positiva que entra a la célula, cuanto más negativo es el interior celular, más afinidad aparente va a tener el sistema, ¿sí? El efecto va a ser mayor a potenciales negativos, por eso el Km, el K05, es más o menos de 5 milimolar a potenciales negativos, ¿sí? Y a 0 milivolts ya se volvió 11 milimolar y después sigue como hasta 20 a los voltajes más positivos que testeamos. Y por la misma razón, si hay un interior celular negativo, un potencial de membrana que es negativo del lado de adentro, y tenemos una sustancia positiva que está entrando, la velocidad de entrada va a ser máxima, va a ser mayor, cuanto más negativo sea el potencial de membrana, ¿sí? Entonces, eso explica un poco este comportamiento inverso, ¿verdad? Menor K05, o sea, mayor afinidad aparente y mayor corriente máxima a voltajes más negativos. Bien, esto está todo publicado, es un Journal of Physiology que publiqué en el 2007. Les doy el sumario porque, ¿qué pasa? Como les comenté, no había anticuerpos específicos. Entonces, lo que nos quedó fue hacer la caracterización funcional, ¿sí? El transporte mostró ser pasivo, ¿sí? No depende de sodio, hice experimentos de sustitución con otros iones y los niveles de corriente generado no se modificaron en absoluto. Es más, hicimos una técnica de patch clamp en donde lo que hicimos fue que la corriente saliera en vez de entrar, y bueno, estos transportadores son como los transportadores de glucosa, ¿sí? Si hay más afuera que adentro, la sustancia entra, si hay más adentro que afuera, la sustancia sale, ¿sí? Siempre en favor de disipar el gradiente de potencial electroquímico. Es electrogénico, obviamente, ¿no? Porque todo esto lo medimos midiendo corrientes, ¿sí? Es de baja afinidad, del orden de milimolar. Es altamente sensible a N-etilmaleimida. La N-etilmaleimida es un reactivo general de grupos sulfidrilos, ¿sí? De grupos SH, pero ¿qué pasa? Estos transportadores
se ve un grupo sulfidrilo muy expuesto y muy importante para el funcionamiento de la proteína, como después vamos a ver, de manera de que breves incubaciones con bajas concentraciones de N-etilmalimidan bloquean completamente el transporte, ¿sí? Y eso lo caracterizamos también. Y el transporte es estereoespecífico, o sea, la L-arginina pasa, la D-arginina no pasa, no genera corriente. Todo esto nos llevó a postular que el transportador es el CAT2A, es la única isoforma de baja afinidad aparente del sistema Y+. ¿Sí? Entonces, nos preguntamos, en una de nuestras preguntas es cómo funcionan estos transportadores, ¿verdad? Y en particular, más allá de los estudios biofísicos, de cómo funcionan per se, me interesó ver qué pasa con el transporte de arginina, y una vez que la arginina está dentro y se vuelve sustrato de la sintasa de óxido nítrico, si el óxido nítrico es capaz de modular de alguna forma el transporte de L-arginina, ¿sí? Ese signo de interrogación muestra que para ese momento, ¿sí? Para fines de la primera década del nuevo milenio, no se sabía nada acerca de esto, y eso es lo que estudiamos. ¿Cómo lo estudiamos? Utilizamos sondas fluorescentes, ¿sí? Para preguntarnos si el transporte de arginina estaba relacionado de alguna manera con la producción endógena de óxido nítrico, ¿sí? Usamos esa sustancia que está ahí abajo, que es el DAF-FEM diacetato, ¿sí? Diaminofluoresceína diacetato, que en presencia de óxido nítrico forma un derivado benzotriazolado que tiene un altísimo rendimiento cuántico de fluorescencia. Es decir, acá se ve un miocito cardíaco que está cargado con DAF-FEM, pero no hay presencia de óxido nítrico, ¿sí? Es prácticamente opaco, ¿sí? Si bien está cargado con el derivado, con la sonda fluorescente, y cuando agregamos una sustancia que produce óxido nítrico, vemos, ¿sí? El inmenso cambio en el brillo, ¿sí? La gran fluorescencia verde que se desarrolla en este miocito cardíaco porque lo estamos poniendo en presencia de óxido nítrico. Entonces, usamos este tipo de experimentos para poner arginina en el medio extracelular, ¿sí? Y medir los cambios de fluorescencia en función del tiempo. Esto básicamente son 3 curvas a concentraciones crecientes de arginina, 1, 10 y 20 milimolar arginina, ¿sí? Y lo que se ve básicamente, a medida que aumentamos la concentración de arginina, es que hay un primer componente, un aumento rápido de la fluorescencia, ¿sí? Que se hace cada vez más rápido a medida que aumenta la concentración de arginina, y un segundo componente, ¿sí? En donde ven que hay 2 pendientes claramente diferenciadas, ¿verdad? Este segundo componente más lento y tardío, en donde disminuye la pendiente, disminuye la velocidad del desarrollo de la fluorescencia, y se hace cada vez más chato este segundo componente, se hace cada vez más chato a medida que aumentamos la concentración. Es decir, el componente inicial aumenta rápidamente hasta saturarse a medida que aumentamos la concentración de arginina, y el componente secundario disminuye, ¿sí? A medida que aumentamos la concentración hasta llegar a un valor mínimo a medida que aumentamos la arginina. Son 2 componentes del mismo efecto, ¿sí? Que estarían demostrando que el óxido nítrico afecta la entrada de arginina a la célula, por eso prevenimos de alguna manera o disminuimos la velocidad del ulterior desarrollo de fluorescencia, ¿sí? Esto también está publicado, es un American Journal of Physiology del 2010, ¿sí? Y les quería comentar, ya que estamos hablando de nuestro grupo, ¿verdad?, que un diseño experimental similar estamos realizando en nuestro laboratorio acá en Salto, ¿sí? Estos experimentos los hizo María José justamente, ¿sí? Son experimentos hechos en nuestro grupo, en donde cambiamos las células. Estos ya no son miocitos cardíacos, ¿sí? Sino que son células CACO, son de adenocarcinoma colorectal humano, y las cargamos con DAF-FEM, ¿sí? Y fíjense que lo único que uno hace es agregar arginina del lado de afuera, ¿sí? Eso es lo único que hacemos. Agregamos arginina del lado de afuera y vemos si hay fluorescencia. Si hay fluorescencia es porque
Número 1, la arginina entró a la célula. Número 2, se volvió sustrato de la sintasa de óxido nítrico y reacciona con el DAF-FM y produce aumento de la fluorescencia. ¿Sí? Y acá tenemos una especie de curva dosis-respuesta de fluorescencia en función de la concentración de arginina extracelular, donde se ve que arginina de bajas concentraciones, las células no florecen. A medida que aumentamos la concentración, aumenta la fluorescencia, ¿sí? Y acá tenemos lo que sería el control positivo de fluorescencia máxima en presencia de SNAP. SNAP es un dador de óxido nítrico, que ahora se los voy a presentar en más detalle, pero así funciona este diseño experimental, ¿verdad? Agregamos arginina afuera y medimos desarrollo de fluorescencia adentro. Bien, pero ¿qué pasa? Volvamos brevemente acá. El problema es que estos experimentos no eran conclusivos, ¿sí? Porque podría ser que el óxido nítrico que se está produciendo inhibe el transporte de arginina, pero podría ser también que inhiba a la actividad de la sintasa de óxido nítrico, y eso ha sido descrito, ¿sí? El óxido nítrico, en una clásica inhibición por producto, inhibe la actividad de la sintasa de óxido nítrico. Entonces, para sacarnos esa duda, fuimos directamente a medir transporte de arginina, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Producimos vesículas gigantes de sarcolema de miocitos cardíacos de rata, ¿sí? Haciendo un tratamiento con colagenasa, ¿sí? Un shock osmótico y una centrifugación en gradientes de densidad, y no sé si alcanzan a ver acá, se obtiene una población heterogénea de vesículas, pero que algunas de ellas alcanzan tanto como 40 micrómetros de diámetro, ¿sí? Es decir, para que tengan una idea, el diámetro mayor de una célula epitelial es 20-25 micrómetros. Estos son verdaderamente vesículas gigantes, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos acá es medimos la incorporación de lisina radioactiva, ¿sí? Tenemos lisina marcada con carbono 14, lo ponemos en un medio, ¿sí? de fuerza iónica controlada, ¿sí? Y con pH controlado, y hacemos los experimentos en ausencia o en presencia de N-etilmaleimida, porque sabemos que cuando agregamos L-etilmaleimida se nos cae la incorporación del isótopo radioactivo, ¿sí? Y entonces hacemos estos experimentos también en ausencia o en presencia de SNAP, y acá se los muestro. El SNAP es el ácido S-nitroso N-acetilpenicilámico, ¿sí? Y es un dador de óxido nítrico. Entonces, ¿qué pasa? Medimos la incorporación de lisina radioactiva en presencia de distintas concentraciones de lisina total y en presencia de cantidades crecientes de SNAP, del dador de óxido nítrico. Y como vemos, con respecto a la curva control, en ausencia del dador de óxido nítrico, cuando vamos agregando cantidades crecientes, va disminuyendo la incorporación del isótopo radioactivo, ¿sí? Y acá lo que vemos son dos componentes. Hay un componente de alta afinidad que también está afectado y un componente de baja afinidad, ¿sí? En donde el componente de baja afinidad es el CAT2A, ¿sí? Que de alguna manera es el que descubrí y caractericé en miocitos cardíacos. Pero ¿qué pasa? El de alta afinidad es el CAT1, que el CAT1 es una isoforma que está presente en todo el organismo, excepto en hígado, excepto en hepatocitos, y bueno, en estos miocitos cardíacos acá vemos la presencia de CAT1 también. Entonces lo que hicimos fue ajustar una ecuación de 6 parámetros que tiene en cuenta la inhibición no competitiva por este dador de óxido nítrico, y bueno, obtuvimos un componente de alta afinidad aparente, fíjense que es alrededor de 200 micromolar, que tiene una constante de inhibición de 7 micromolar SNAP, ¿sí? Y otro componente de alta capacidad y baja afinidad, casi 16 milimolar, que es el CAT2A, y que tiene una K aparente para la inhibición por SNAP de 22 micromolar. Es decir, la isoforma CAT2A es algo así como 3 veces más resistente a la inhibición por óxido nítrico que el CAT1, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? No nos interesa caracterizar eso en función del dador de óxido nítrico. Nos interesa caracterizarlo en función de cuánto óxido nítrico, ¿sí? Que acá es el protagonista de la película, cuánto óxido nítrico se produjo. Para eso lo que hicimos fue
agarramos un electrodo selectivo de óxido nítrico que teníamos allá en el Department of Physiology, en la Escuela de Medicina de New Jersey, ¿sí? Medimos la concentración de óxido nítrico en función de la concentración de SNAP y obtuvimos que el componente de alta afinidad, 7 micromolar SNAP, se traduce en 275 nanomolar óxido nítrico y el componente de baja afinidad, SNAP, de 22 micromolar, se traduce en 827 nanomolar óxido nítrico. Estas concentraciones son del orden de lo que produce un miocito cardíaco en condiciones basales, sobre todo la de 275 nanomolar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En procesos de hipertensión, en procesos de diabetes, en procesos patológicos, podemos llegar a tener 1 o 2 micromolar de liberación de óxido nítrico, ¿sí? Con lo cual también estaría afectando al componente de baja afinidad. Bien, la conclusión para esta parte sería que descubrimos justamente que el óxido nítrico puede modular su propia biosíntesis a través de un mecanismo de retroalimentación negativa sobre el transporte de arginina. Es decir, el óxido nítrico de forma remota modula la entrada de sustrato para que la sintasa lo produzca, ¿sí? Lo cual fue una cosa muy novedosa en su momento, porque lejos de lo que es la típica inhibición por producto, ¿verdad? Que el óxido nítrico inhibe directamente a la sintasa, acá el óxido nítrico está inhibiendo, está cerrando las puertas de entrada que permiten la entrada del sustrato para su propia biosíntesis, ¿sí? Entonces, bien, la pregunta siguiente fue, ¿cómo interactúa el óxido nítrico con estos CATs? ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue hacer experimentos de sustitución, de mutaciones dirigidas, de mutaciones puntuales, porque el CAT2A tiene 15 cisteínas, ¿sí? ¿Por qué apuntamos a las cisteínas? Porque son justamente los aminoácidos que en su cadena lateral tienen grupos SH, grupos sulfidrilos, que son los que han sido descritos que reaccionan con el óxido nítrico en una reacción que se conoce como nitrosación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos evidencia que no tengo tiempo para mostrar, quizá en otro seminario, pero tenemos evidencia electrofisiológica que la interacción del óxido nítrico, de acuerdo a las corrientes, a cómo cambia la intensidad de corriente, la interacción del óxido nítrico con residuos del CAT tiene lugar en residuos que están embebidos en la membrana. Entonces, de las 15 cisteínas, nos quedan prácticamente estas 7 que son las que están en las membranas. Por otras razones, ¿sí? Que se relacionan con que la isoforma, ven este loop acá en rojo, la isoforma de baja afinidad, CAT2A, es una variante de splice de la isoforma CAT2B, ¿sí? Son altísimamente homólogas, difieren creo que nada más que en 22 aminoácidos, pero ¿qué pasa? Se han hecho experimentos muy elegantes en donde si se hace una quimera, y es decir, al CAT2A se le inserta este pedacito del CAT2B, el CAT2A pasa a ser de alta afinidad, y viceversa, si a CAT2B, que es de alta afinidad, se le inserta este pedacito de CAT2A, el CAT2B pasa a ser de baja afinidad. Entonces, lo que hicimos fue apuntar de entrada a este residuo que está en el segmento transmembrana 8, que es la cisteína 347. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Expresamos estas proteínas, tenemos el Fung-Len cDNA, que nos había cedido gentilmente una investigadora alemana, y lo expresamos en células COT7, ¿sí? Elegimos las COT7 de riñón de mono, ¿sí? Porque no expresan transportadores el transportador CAT2A. De hecho, si no hay expresión, fíjense que los niveles de incorporación de arginina, en este caso era lisina, de lisina radioactiva, son mínimos, y en el momento en que expresamos el CAT2A, aumenta unas 15 veces la producción, ¿sí? El transporte de lisina en estas células CAT2A, ¿sí? Y lo que vemos es que cuando tratamos estas células con 100 micromolar SNAP, la incorporación de lisina radioactiva
disminuye casi un 80%. Es decir, el CAT2A expresado en estas células es sensible a la inhibición por óxido nítrico. Ahora, ¿qué pasa? Como esto es algo que nos acompañó durante casi toda la investigación, ¿no? Recién ahora estamos consiguiendo anticuerpos. Como no había forma de caracterizarlos y queríamos saber bien caracterizar la expresión de estos transportadores, agregamos lo que se llama un flag tag, ¿sí? Es una bandera de 22 aminoácidos en la parte N-terminal del CAT2A, para el cual, para esos 22 aminoácidos, sí hay un anticuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tuvimos que hacer es chequear que el CAT2A con esos 22 aminoácidos del lado N-terminal seguía comportándose como el wild type, ¿sí? Comportándose como la proteína, por lo menos en la parte de transporte. Y bueno, acá tenemos el CAT2A y acá tenemos el CAT2A con la banderita, ¿sí? Con los 22 aminoácidos en la parte N-terminal, y bien, los niveles de incorporación de lisina radioactiva son absolutamente comparables, ¿sí? O no significativamente diferentes. Y lo que es más importante, también conserva la inhibición por óxido nítrico, ¿sí? Y acá tenemos justamente con el FLAG, ¿sí? Como son altamente glicosiladas, tienen un comportamiento característico estas proteínas, ¿sí? Acá tenemos Western, en donde tenemos el FLAG CAT2A, que tiene una banda bastante corrida de alrededor de 100.000, ¿sí? Alrededor de 100 kilodaltons, y cuando lo tratamos con glicosidasas, desaparece esa banda y empieza a aparecer una banda a 65-72 kilodalton, que era lo que les dije que pesaban estas proteínas cuando se las presenté, ¿sí? O sea que acá pudimos caracterizar, gracias al FLAG, pudimos caracterizar la presencia, no solo funcionalmente, sino a niveles de expresión de estos transportadores. Bien, entonces, para hacer la historia corta, acá tenemos el FLAG, donde están todas las cisteínas normales, y una proteína, un FLAG tag, en donde cambiamos solamente la cisteína 347 por una serina, ¿sí? Entonces, las primeras dos columnas muestran que no hay diferencias en la incorporación de lisina radioactiva, ¿sí? Y la columna 3 es otra vez la mutante, la sustitución cisteína 347 por serina, en ausencia y en presencia de 100 micromolar SNAP. Entonces, este es un resultado muy importante, porque lo que hicimos al remover el grupo sulfidrilo de la cisteína 347 fue remover la sensibilidad al óxido nítrico. ¿Se acuerdan que en el wild type esto se cae hasta acá abajo? Sin embargo, en esta variante no es absolutamente insensible a la inhibición por óxido nítrico. Uno podría decir, bueno, pero a lo mejor esto pasa en todos los casos, ¿sí? Es un artefacto. No, porque agarramos otras cisteínas que podrían ser target del óxido nítrico, como la cisteína 171 y la cisteína 427, las reemplazamos por alanina y vemos que todas conservan la sensibilidad al óxido nítrico, o sea que de manera de que modificar, cambiarle el grupo sulfidrilo a estas cisteínas no modifica para nada la sensibilidad al óxido nítrico. Estos son unos resultados que lo acabamos de publicar en noviembre del año pasado en Biochemistry. Rifan Zeng fue mi última estudiante de doctorado, la dejé doctorada en el 2013 y me mudé para Salto, ¿sí? O sea que tardamos bastante en publicar estas cosas, pero finalmente salieron al final del año pasado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Para probar, ¿sí? Que esto hay una competencia endógena, ¿sí? Es decir, que estos resultados ocurren en el campo fisiológico y que no son solamente hechos por manipulaciones bioquímicas, lo que hicimos fue coexpresar en células, coexpresar el transportador y coexpresar una isoforma de la sintasa de óxido nítrico, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando acá están los niveles control de incorporación de L-lisina
marcada con carbono 14, y en presencia de la sintasa de óxido nítrico, es decir, se va a estar produciendo óxido nítrico. El cuadro verde claro es el mismo experimento, pero en presencia de 1 milimolar el NAME. El NAME es un inhibidor general de todas las sintasas de óxido nítrico. Es decir, cuando tenemos la presencia del inhibidor y la sintasa está bloqueada, el óxido nítrico no se produce, y fíjense lo que pasa con la incorporación de arginina, de lisina radioactiva. Aumenta muy significativamente, ¿sí? Aumenta alrededor de 40%, es decir, tenemos que en condiciones fisiológicas el transporte está inhibido, y cuando bloqueamos la sintasa, el transporte se libera un 40% más. ¿Sí? Esto es lo que pasa en condiciones fisiológicas de wild type. Cuando hacemos lo mismo con la mutante cisteína 347 serina, ¿sí? No es mutante, porque en realidad estamos hablando de sustitución de proteínas. Cuando hacemos la sustitución cisteína 347 serina, el mismo experimento exactamente no muestra ninguna diferencia significativa. Es decir, esté bloqueada o no la sintasa de óxido nítrico, la reacción de incorporación de lisina radioactiva es insensible a la presencia de óxido nítrico. Es decir, de esta manera demostramos que en condiciones fisiológicas el transporte de aminoácidos catiónicos está modulado por óxido nítrico y la respuesta está en la cisteína 347. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que le quería comentar, esto que decía Zeng y colaboradores, este Biochemistry del 2020, de noviembre de 2020, ahí están todos los autores, ¿sí? Es un trabajo, el primer trabajo en colaboración que tenemos con el grupo de Pablo Danz, ¿sí? Donde participó Gabriela da Rosa también. ¿Y qué pasa? Aprovechando, sí, la experticia de Pablo en la parte de química computacional y de dinámicas moleculares, lo que le propuse fue hacer modelos de homología, porque sabíamos que existe una estructura cristalográfica de alta resolución para un homólogo bacteriano de los transportadores CAT, ¿sí? Y lo que tiene de atractivo, en particular, esta forma, este 6F34, es que la estructura fue cristalizada en presencia de arginina, es decir, tiene arginina unida al sitio de transporte, con lo cual eso muestra una cantidad de detalles increíble. Pero bueno, lo paso rápido, pero hubo una gran cantidad de trabajo acá realizado por Pablo y por Gabriela, ¿sí? Lo que se hizo fue el modelo de homología, en donde la mayor homología se encuentra en los segmentos transmembrana, ¿sí? El modelo es muy bueno, ¿sí? Fue validado por una cantidad de programas distintos, y de hecho, con este modelo fuimos capaces de identificar todas las cisteínas que están en los segmentos transmembrana y algunas otras que no están, como la 31, la 13, la 33, y acá tenemos la arginina en el sitio de unión del transportador, ¿sí? Entonces, con esto, lo que hizo Pablo fue medir potenciales, calcular potenciales de interacción del CAT2A con el óxido nítrico, ¿sí? Para ver qué tanto interactúan cada una de las cisteínas con el óxido nítrico. Y entonces, lo que se hizo fue, se hicieron distintos filtros, distintos cortes, ¿sí? Para una isosuperficie de valor de menos 1,75 kilocalorías por mol, prácticamente todas las cisteínas que están en la membrana tienen óxido nítrico alrededor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A medida que vamos filtrando, a medida que vamos bajando los niveles, ¿sí? O sea, en valor absoluto aumentándolos, pero pasamos de menos 1,75 a menos 2,25, la interacción con el óxido nítrico pasa a estar en 4 cisteínas, ¿sí? La cisteína 273, la cisteína 264, nuestra cisteína 347 y la 299. ¿Sí? Y si seguimos haciendo eso, prácticamente a menos 2,65 kilocalorías por mol, solamente la 347 y la 273 muestran interacción con óxido nítrico, ¿sí? Ya esto es específico, es lo que quedaría en el momento en que uno dice, bueno,
en dónde interactúa específicamente el óxido nítrico. Y entonces, con estos estudios se aislaron dos, la 347 y la 273. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un trabajo justamente del grupo de Ellen Kloss, ¿sí?, que fue la investigadora alemana que me facilitó el CAT2A hace muchos años, en donde en el 2013 ellos determinan que la cisteína 273 es uno de los dos residuos al cual se une la N-etilmaleimida. Entonces, gente, todos nuestros experimentos fueron hechos como delta N-etilmaleimida, es decir, lo único que vemos es la inhibición por óxido nítrico de la cisteína 347. ¿Sí? Es decir, estos experimentos inequívocamente identifican a la cisteína 347 como responsable de la inhibición por óxido nítrico. ¿Podría ser también la cisteína 273? Bueno, en realidad, ese 75-80% de inhibición que muestran la incorporación de lisina radioactiva, ¿sí?, en estas células COS7, es exactamente igual a lo que nosotros medimos con experimentos de electrofisiología, en donde no bloqueamos nada con N-etilmaleimida, simplemente retiramos la arginina o la lisina del medio de perfusión de las células, ¿sí? Y entonces nuestro delta no es N-etilmaleimida. Lo que quiero decir con esto es que en los experimentos de electrofisiología, donde vemos todavía 75-80% de inhibición por óxido nítrico, todas las cisteínas están libres para interactuar. Sin embargo, vemos inhibición máxima, lo cual nos permitió concluir que la cisteína 347 es la responsable, ¿sí?, de la modulación por óxido nítrico de estos transportadores. Y bueno, ahí están un poco las conclusiones, que es un poco todo esto que les comenté recién. Les muestro brevemente, digo, lo que era mi grupo en Estados Unidos, ¿sí?, porque hay varios de los trabajos que fueron hechos con la gente de mi laboratorio y colaboradores de New Jersey Medical School, que ahora pertenece a Rutgers, ¿sí? Y obviamente mi grupo actual, del cual estoy muy orgulloso, ¿sí?, que costó como 6 años completarlo. Y bueno, este es el grupo con quienes trabajamos en Salto, ¿sí? Los puse ahí como colaboradores, a Gabriela y a Pablo, y con el grupo de RADI estamos haciendo trabajos de HPLC masa, ¿sí?, continuando los trabajos de la tesis de maestría de Ana Sánchez, o sea que lo tenemos como colaborador formal también. Y bien, termino acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, se abren el espacio de preguntas. Tenemos unos 10 minutos todavía, como para si hay alguna pregunta. Dejo de compartir, así los veo a todos, ¿puede ser? Dale. Soraima, ¿te encargas un segundo? Ya vengo. Sí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. No hay nadie con la mano levantada. O si quieren levantar la mano, abrimos una listita ahora de preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta técnica. Dale, Laura, adelante. Yo quería saber, cuando se está evaluando el transporte y la entrada de arginina con esas ondas fluorescentes a las células, hay inicialmente un componente rápido y luego uno lento y una meseta. Entonces, hay una caracterización previa de las ondas y la relación entre concentración y fluorescencia para estar seguros que esa meseta no es porque se alcanzó el máximo que podemos medir de fluorescencia, más allá de lo cual el sistema se nos satura para medir la propia fluorescencia. Es decir, podemos estar seguros de que esa saturación es de lo que queremos medir y no de la fluorescencia en sí. Bien, perfecto, Laura, muchas gracias. Primero, estas ondas, al estar comercialmente disponibles, fueron caracterizadas
caracterizadas, ¿sí? Y nosotros en particular las caracterizamos en muchos sistemas, ¿sí? Las caracterizamos en células GILA, ¿sí? En las COS7, ahora en las CACO, ¿sí? Los miocitos cardíacos que no estaban en cultivo, eran miocitos aislados de forma aguda, ¿sí? Por tratamientos con proteasas y colagenasas, y la respuesta está bien establecida. Para contestar específicamente lo que vos preguntás con respecto al plató, nosotros hicimos estudios en donde usamos en general 10 micromolar de la sonda fluorescente, pero hicimos estudios usando 50 micromolar de la sonda fluorescente, ¿sí? Y todavía veíamos lo mismo, ¿sí? Y de hecho hicimos estudios de saltos de agregar en distintos tiempos, ¿sí? Y veíamos que siempre el sistema seguía respondiendo a una nueva adición de arginina extracelular. Con lo cual, ¿sí? Porque te imaginas que eso fue una de las preguntas que nos hicieron los revisores de los trabajos. ¿Cómo sabes si esto no es porque saturó el fluoróforo y una respuesta secundaria más lenta a la entrada de arginina? Bueno, lo contestamos de esa manera, sí. Gracias. Gracias por las preguntas. María Hilda tiene la mano levantada. Una consulta, Daniel. Disculpe, yo me perdí unos minutos de su conferencia porque me vinieron a tocar el timbre, estoy sola aquí en la casa. ¿Ustedes hicieron algún análisis con células inmunológicas, por ejemplo, con macrófagos? Bien, en realidad... No, le pregunto porque el óxido nítrico es importantísimo en los macrófagos activados inmunológicamente, cuando están activados en la respuesta inmune innata. Son muy importantes en la destrucción de los patógenos. Sí, sí. No trabajamos con esas células, pero sabemos, justamente por estar involucrados, sintasa de óxido nítrico, que es la inducible, la que se produce en esos lugares, en los macrófagos, ¿sí? Y estoy bien al corriente de la literatura, se ha descrito una expresión paralela de la isoforma CAT2B junto con la sintasa de óxido nítrico inducible en esos macrófagos, porque aparentemente la isoforma CAT2B tiene una B máxima un poco mayor y es capaz de proveer de sustrato a arginina de forma continuada por más tiempo para que la sintasa produzca óxido nítrico, que ojo, también se produce peroxinitrito, ¿sí? Que esa en las células inmunológicas debe ser la única función fisiológica buena del peroxinitrito, porque destruye, ¿sí? Los componentes que están metidos dentro del macrófago, ¿sí? Claro, por fagocitosis dentro de la vesícula. Ahí está. Entonces, no lo estudiamos, pero sabemos que ahí hay inducción de una de las isoformas de NOS, ¿sí? Y la presencia de CAT2B, que es un transportador que justamente va en paralelo con la inducible, con la isoforma inducible de óxido nítrico. Pero en nuestras manos no hemos trabajado con células del sistema inmune. Está, perfecto, muy amable, gracias. 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 Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta? Quedan unos minutitos. Cabrera. Felicitaciones, Daniel, por la exposición muy clara, muy interesante, se pudo seguir muy bien. A mí me genera unas consultas, un cuestionamiento desde la ignorancia que siempre se me genera lo que es trabajar con proteínas transmembranas, desde el punto de vista, digamos, creo que no está Pablo, lo busqué, no lo encontré, ¿no? No está conectado, Pablo. Pablo Danz, ¿no está? No, Pablo tuvo un inconveniente. No importa igual, pero siempre me genera la duda de las condiciones de cristalización, digamos, de la proteína por ser transmembrana, y luego el uso en el abordaje computacional, ¿no? De esa estructura en el contexto, digamos, cómo se aborda al ser una proteína transmembrana, qué consideraciones previas se tienen para el modelado. ¿Me explico? Sí. Mirá. Y la influencia que esa puede tener en la interpretación de los resultados. Porque el contexto es bien diferente
Mira, Mauricio, gracias primero por tus palabras. Evidentemente el experto es Pablo, ¿no? Pero yo manejo bastante el tema, porque ¿qué pasa? Ha sido, durante toda mi carrera, ¿sí? Trabajando primero con la sodio potasio ATPasa, con la calcio ATPasa, ¿sí? Al principio de los 2000, Toyoshima, el japonés, pudo cristalizar la calcio ATPasa de retículo sarcoplásmico, y fue un salto cuantitativo, ¿sí? En proteínas de membrana, porque ¿qué pasa? La presencia de lípidos que están firmemente unidos, en algunos casos covalentemente unidos a la proteína, ha dificultado tremendamente la cristalización de proteínas de membrana. De hecho, si a la calcio ATPasa, cuando la reconstituís, no le pones en promedio 50 moléculas de lípidos, de fosfolípidos y algo de colesterol, la calcio ATPasa no tiene actividad, no hidroliza ATP. Así de importante es. ¿Sí? Entonces, el poder cristalizarlo fue un tour de force, verdaderamente, y la cristalización, ¿qué pasa? De estos homólogos bacterianos, está muy buena porque, ¿qué pasa? Como se expresa en bacterias, podés obtener toneladas, ¿sí? Que no es el caso con otras cosas en células de mamíferos, ¿sí? Y entonces eso ayuda muchísimo también a la cristalización. Ahora, lo que tenemos publicado, ¿sí? En los métodos del Biochemistry del 2020, o sea, Pablo usó como 10 programas distintos para validar esto. Y nuestra proteína, hay un gráfico que no mostré, pero que está en el material suplementario del Biochemistry, nuestra proteína cae exactamente en la zona, ¿sí? Porque hay una especie de sistema diagnóstico que te dice, lo que vos tenés es una proteína soluble o una proteína de membrana. Bueno, el pico cae 100% en la zona de proteína de membrana. Y además, por el tema de las alfa hélices, ¿sí? Y el grado de hidrofobicidad de los aminoácidos de los segmentos transmembrana, hay una homología altísima con este CAT2A. Por supuesto, hay cosas que no se pueden trasladar. Entonces, Pablo lo que hizo, que me parece que es lo que se hace en el campo de la química computacional, en los modelos de homología, en algunos casos descartó cosas que son loops extracelulares o intracelulares que no afectan a los segmentos transmembrana. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos el disclaimer, ¿no? Ahí decimos, esta parte y estas 3 o 4 citeínas no fueron modeladas, pero la 546, por ejemplo, que está en la parte de afuera, en un loop extracelular, ¿sí? No la evaluamos, pero seguramente no participa, ¿sí? de esta inhibición, de esta modulación por óxido nítrico. Pero sí, el trabajo está muy bueno en esa parte porque fue muy, muy cuidadoso, sobre todo porque Pablo no viene del lado de, ¿sí? Él hace dinámica molecular y química computacional de ADN, ¿sí? Entonces se metió con esto de las proteínas y verdaderamente el trabajo fue muy cuidadoso. Un dato curioso, los revisores del Biochemistry me hicieron cambiar la historia. Me hicieron decir que los modelos de homología predecían que la 347 y la 273 eran los targets más posibles y hacer toda la bioquímica después. Cuando que en realidad yo acá lo conté como fue. Hicimos todos los estudios bioquímicos y ahora, al final, le agregamos la parte computacional para validar. ¿Sí? No afecta en nada, ¿no? Porque al final el resultado es el mismo. Pero yo acá a ustedes le conté la historia como fue, ¿verdad? Te hicieron mentir los revisores. Sí, por eso, si ven el Biochemistry, van a encontrar como que arrancamos con eso y eso le daba una fuerza bárbara a todo lo que vino después. ¿Sí? Porque si no nos decían, esto parece un afterthought, ¿sí? La palabra de moda de los revisores, ¿sí? El afterthought. ¿Sí? Es un pensamiento de última, de taquito, que lo pusimos como relleno, y no es así. ¿Sí? Está bien. Ahora que me dijiste, y en el mismo sentido de la pregunta que me decís que están expresadas en bacterias, y a su vez es por ser una proteína de membrana, y tú también lo dijiste, es altamente glicosilada. Entonces, los patrones de glicosilación también supongo que pueden afectar la actividad. No sé qué me puedes aportar ahí en cuanto a eso, qué tanto se analizó eso. Mirá,
se han hecho estudios de deglicosilación 100% y el transportador conserva el transporte. ¿Sí? Es decir, se ha pelado totalmente los carbohidratos. No, lo que quiero decir es, no afecta en absoluto el transporte, ni el KM, ni la V máxima, ni las características funcionales del transportador. ¿Sí? Es decir, que aunque haya distintos patrones de glicosilación de una bacteria a un mamífero, no afecta el funcionamiento de estas proteínas. Bien, muy bien, muchas gracias, muy claro. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la